a los compañeros de la carrera, al señor secretario, ya había especificado que la directora de la carrera, Diana Abad, se encuentra en una reunión con los otros gestores y no pudo acompañarnos esta tarde y me ha pedido que les transmita las disculpas respectivas. Buenas tardes a los profesores, como ya dije, a los estudiantes de los diferentes ciclos de la carrera. Es un gusto tenerlos aquí en este evento de socialización de los resultados de los proyectos integradores de saberes de nuestro último curso, de nuestro curso más alto, que es el quinto, y que para mí es igualmente un honor presentar este trabajo porque para mí y para los estudiantes ha significado un ciclo pedagógico que hemos cumplido desde que ellos empezaron este primer semestre de la carrera, cuando la carrera se inauguró, hasta llegar a este punto en el que igualmente estamos experimentando algunos cambios con los rediseños de la carrera y con lo que se vendrá después, pero con este evento esta tarde de la socialización de los de quinto cerramos de alguna forma lo que significa las cátedras integradoras y las presentaciones de los proyectos integradores de saberes. Voy a hacer una pequeña presentación para explicar a grandes rasgos cuál ha sido el trabajo que se realizó en este semestre con los estudiantes del ciclo quinto. La cátedra integradora que corresponde a este ciclo tiene por título Diseño y Gestión de Ambientes de Aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Nosotros trabajamos en un proyecto integrador de saberes que se denomina Diseño y Construcción de Escenarios, Contextos y Ambientes de Aprendizaje, Convergencia de Medios y Software Educativo para Lengua y Literatura en los Contextos Educativos. En cuanto al núcleo problemático, se trabajó con qué ambientes, procesos y resultados de aprendizaje se desarrollarán en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Y como ya lo había explicado yo, los estudiantes del ciclo quinto llegan ya con una experiencia previa de haberse acercado a las instituciones, de haber observado problemáticas, como ya lo hemos visto en los ciclos que se presentaron en los días anteriores, pero también con la experiencia agregada de haber estado en instituciones educativas, que lo hicieron con la profesora Stephanie Guaño el semestre anterior, de haber detectado problemáticas, de haber utilizado material didáctico y agregado a eso la circunstancia de encontrarnos ahora mismo trabajando en una educación virtual, digitalizada, de manera no presencial. Entonces, este proyecto integrador de saberes calzaba de alguna forma muy pertinentemente con las situaciones en las que estamos trabajando, porque habíamos detectado como tres grandes propuestas, tres grandes problemas que trabajar en esta cátedra. La integración de herramientas, experiencias y conocimientos a las propuestas didácticas, la integración de estas experiencias previas que los estudiantes ya habían obtenido anteriormente, la insuficiente formación en didáctica aplicada a la lengua y literatura en idioma español, tanto desde la malla que ellos estaban trabajando, como desde las investigaciones que habían realizado, así como el limitado empleo de recursos didácticos y estrategias metodológicas, específicamente igual en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este semestre? Cada uno de los estudiantes construyó una secuencia didáctica que va sustentada en los contenidos disciplinares establecidos en el Currículo Nacional Obligatorio de Lengua y Literatura, específicamente orientado a los niveles de educación básica superior y bachillerato general unificado. Aquí los estudiantes seleccionaron, de acuerdo a sus propios intereses, una o más destrezas de lo que se establece en el currículo nacional obligatorio en cuanto a cualquiera de las macrodestrezas lingüísticas o habilidades que se trabajan en didáctica de la lengua y la literatura. Luego de haber escogido esta elección, ellos se fundamentaron teóricamente a través de un proceso de investigación para sustentar cuál era la necesidad de aplicar diversas estrategias, técnicas o recursos didácticos para la destreza o competencia escogida. Diseñaron estos ambientes de aprendizaje, hicieron una pequeña, muy pequeña implementación entre sus compañeros y hoy vamos a ver los resultados de este proceso. La idea de trabajar
en esta cátedra integradora fue trabajar directamente con aulas virtuales. Habíamos tenido experiencias previas de trabajo con blogs, pero sabíamos que los blogs no se adecuaban exactamente a lo que requeríamos, porque lo que los estudiantes han diseñado en este caso es cada uno de los 22 estudiantes que están matriculados en el ciclo quinto han diseñado su propia aula virtual de manera individual utilizando cualquiera de estas tres plataformas que vemos aquí, el Teaching, el Edmodo o el Google Classroom. Entonces, cada uno de estas aulas virtuales funciona como un curso por sí solo, un curso individual abierto a cualquier persona que pudiera contar con el código, porque claro, estas aulas virtuales no son públicas, sino que deben ser accedidas a través de un código, pero de igualmente son gratuitas y cualquier usuario puede interactuar con los recursos que están ahí. Entonces, dadas las características de estas plataformas virtuales, se nos había hecho más sencillo que trabajar con otras herramientas como se lo había hecho en los cursos anteriores. Y lo que nosotros tenemos aquí es que los estudiantes desarrollaron la macroestructura de la secuencia didáctica que corresponde a estas tres partes de introducción, desarrollo y de cierre. Ellos mismos crearon cada uno de los recursos individuales para cada parte, tanto la fundamentación teórica, los ejercicios prácticos, la evaluación. Todos los recursos han sido desarrollados 100% por los estudiantes. Y la implementación y el diseño final de esta aula virtual e interactiva para cualquier usuario potencial que desee trabajar con ella. Entonces, como yo decía, esto es como un curso, cada aula virtual y cada secuencia didáctica que han implementado los estudiantes es un curso por sí solo que cualquier usuario potencial puede trabajar. Y pues lo que vamos a ver a continuación es una pequeña muestra, porque ya les he dicho que todos los estudiantes realizaron una aula virtual por sí solos. Y pues como por cuestiones de tiempo no podíamos presentarlos todos, vamos a ver una pequeña muestra de algunos estudiantes que nos van a compartir y a de ser posible interactuar con los recursos que tenemos planteados. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a empezar con la exposición. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión, así que les pedimos disculpas en el caso de que se nos corte o de que haya algún problema con la exposición. Primero va a empezar Ana Lucía Alarcón. Ana Lucía, no sé si estás lista y podemos empezar. Buenas tardes, profe. Estoy desde el celular. No sé si me puede ayudar compartiendo pantalla desde su computadora porque la mía no funciona. Aquí lo tenemos. Bueno, buenas tardes con todo. A continuación voy a presentar mi aula virtual, misma que ha sido estructurada en la plataforma Edmodo. He denominado a esta clase mi reseña literaria en Canva y se espera que con esta secuencia la enseñanza en torno a la escritura de reseñas literarias se constituya como un ejercicio que permitirá al estudiante potenciar la capacidad de síntesis y de crítica tanto en la lectura como en la escritura, como dos procesos complementarios, recalcando que reseñar no significa únicamente resumir. De esta forma se abre el camino para que los juicios de valor que se emiten en la redacción de este tipo de texto puedan ser la base para construir argumentos más sólidos y por ende desarrollar textos más sustanciosos que de igual forma son requeridos en el nivel de bachillerato. Hay que hacer notar que tanto las actividades como los recursos utilizados fueron planteados y escogidos con la finalidad de que en cada momento de la clase se evidencie un proceso ordenado. En este sentido, se comienza con un estudio teórico sobre las generalidades de la reseña, luego se hacen notar los elementos que la componen para que los estudiantes realicen un ejercicio práctico posteriormente de reconocimiento, luego una selección de lecturas para ejecutar el proceso de planificación y finalmente consolidar el producto final. Para lograr este objetivo se han escogido 3 destrezas del bloque de escritura dirigidas para estudiantes de segundo de bachillerato general unificado. La primera destreza es la principal, y la misma es expresar matices mediante la selección de un vocabulario preciso para escribir argumentos de una reseña literaria. Y las dos de apoyo son usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y revisión para autorregular la producción de una reseña literaria y aplicar variadas técnicas y recursos, y expresar su postura u opinión sobre una obra literaria mediante el uso crítico de las palabras. En primera instancia, en esta aula consta un saludo. ¿Sí lo puede bajar más abajo, profe, por favor?
Más abajo, justo en la primera parte, ya. En esta parte consta el saludo, así como la especificación del objetivo de la clase. Como se lo ha podido evidenciar, todas las actividades pertenecen a los 3 momentos de la clase, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. En total hay 5 actividades distribuidas para cada momento. Para esta exposición me enfocaría solo en la primera parte, que es la parte de inicio. En esta primera parte se han planificado 2 actividades. Para la actividad 1 se ha pensado en una introducción teórica sobre las generalidades de la reseña, que es el texto que se pretende crear. Para ello he elaborado un video explicando los aspectos como su definición, la importancia y la estructura. No sé si podemos ver un poquito del video, profe, por favor. Sobre las generalidades de la reseña literaria, su definición, importancia y estructura. Bien, es hora de comenzar. ¿Qué es una reseña literaria? Según el Diccionario de la Lengua Española, una reseña es una narración sucinta, es decir, breve o compendiosa. Es una nota que se toma de los rasgos distintivos de alguien o algo para su identificación o una señal que anuncia o da a entender algo. Por otro lado, el Publication Manual of the American Psychological Association establece que las reseñas, incluyendo el metaanálisis, son una evaluación crítica de un texto publicado. En este sentido, una reseña es una guía en la que el autor define y clarifica el problema, resume las investigaciones previas que existen sobre el tema y le informa al lector los planteamientos que aporta la obra que reseña, identifica sus relaciones, contradicciones, lagunas o inconsistencias y sugiere el paso o los pasos a seguir. Puede ponerle pausa para continuar. Bien, cada actividad tiene una parte de evaluación, misma que se traduce en el desarrollo de distintas actividades que ayuden a constatar que en este caso la explicación mediante este video fue entendida, para lo cual creé un formulario con la herramienta de Google con algunas preguntas de selección múltiple sobre los aspectos abordados en el video. ¿Puede abrir el formulario, profe, por favor? Está en la actividad 1 igual. Bien, este es el formulario. Bueno, mi compañera Natalie ya me ayudó a contestar, pero debido a que tuve algunos problemas técnicos con mi computadora, no les puedo mostrar las respuestas que ella puso. Pero en total he formulado 3 preguntas en relación a los 3 aspectos que se mencionaron en el video. Bien, regresemos a la plataforma, por favor. Bien, para la actividad 2, de igual forma hay un video que contiene los elementos de la reseña literaria. Para eso se ha tomado como referencia una reseña de la obra de J.D. Salinger, que es El guardián entre el centeno, para posteriormente identificar cada párrafo acorde a los 3 elementos estudiados, que son la identificación y el resumen en la crítica. En el video es posible observar que cada párrafo fue ubicado en cada uno de los casilleros correspondientes a estos elementos. Profe, ¿se le puede adelantar unos 2 minutos? Hoy haremos... En la primera parte del video se hace lo que es una lectura de la reseña completa y necesita tiempo. El error del adulto es confundir esto con un orden y desentrañando en cada capítulo algunos de los pensamientos que lo abruman y persiguen. Sin duda es un texto entretenido, no solo... Ya. En lo que concierne a la parte complementaria y autónoma, en este caso para el estudiante, será realizar un ejercicio de identificación igual al que se explicó en el video. Para ello, he diseñado una ficha interactiva en la plataforma Live Worksheets, en donde en cada casillero frente al párrafo se deberá colocar el elemento al que pertenece. Bueno, esa es la ficha. No sé si el profe me puede ayudar llenando los 3 primeros casilleros, que serían los primeros párrafos de identificación. Claro, como yo les había dicho a los estudiantes, uno de los desafíos que nos presentaba esta dinámica era conseguir que los recursos estuvieran disponibles sin que necesariamente la interacción síncrona del docente fuera necesaria, de tal manera que cualquier estudiante o potencial estudiante que quisiera interactuar con los recursos lo pudiera hacer y pudiera recibir una retroalimentación. Aquí en este caso Anita ha diseñado una hoja interactiva en la que primero está el nombre,
y tendría que revisar cuáles son, a qué elemento de la reseña literaria pertenece cada uno de los párrafos o la organización de los párrafos que tiene aquí. Y una vez que la persona llene estas respuestas, pues eso le llegaría directamente a la profesora, en este caso Anita, para que ella pudiera corregir. No sé si estoy explicando bien, Anita. Sí, exactamente, esa es la finalidad de esa ficha interactiva. Volvamos a la plataforma para explicar brevemente las otras dos partes, que son el desarrollo, en donde también constan dos actividades. En este caso, la actividad número 3 corresponde a una parte de lectura, porque es necesario complementar este bloque para el proceso de escritura. En total se han propuesto 5 cuentos cortos, mismos que corresponden a El hombre muerto, El hijo, El almohadón de pluma, El estudiante y La noche. En esta actividad se otorga la libertad al estudiante de escoger el cuento que más le interese. Así pues se justifica la encuesta realizada con estas opciones de lectura. En esta parte, en esta actividad, no existe una forma de evaluación, puesto que solo se trata de elección de lecturas. En la actividad número 4, en cambio, ya hay un tutorial que fue hecho con la técnica de stop motion usando la aplicación Feedback para explicar el uso de la plataforma Lucidchart, en donde se deja planteado un esquema para que los estudiantes, luego de su lectura, empiecen a ordenar sus ideas y reacciones. En este ejemplo se deja este esquema, por ejemplo, el título de la obra, ideas referentes al contexto, a la trama, a los personajes y a los temas que se tratan. Como actividad de evaluación de esta actividad, se propone una tarea en donde el estudiante deberá elaborar su esquema a partir del cuento que haya leído y subir su trabajo a la indicación que se deja en la plataforma usando la herramienta explicada en el video. En el momento de cierre se halla la última actividad, misma que corresponde ya a la escritura de la reseña literaria. Para ello se han creado dos recursos. En primer lugar, hay un tutorial sobre el uso de Canva hecho con capturas de pantalla, en donde se explica cómo se deben elegir las plantillas, cómo se debe ingresar a Canva, cómo se deben escoger las plantillas para comenzar a escribir la reseña. Y también hay una guía de escritura en donde se abordan temas como, por ejemplo, la definición del problema retórico. Bueno, primero, ¿qué es escribir? La definición del problema retórico, la construcción de la reseña a partir de los párrafos y los puntos que se abordaron desde el video. Bueno, esa es la parte del problema retórico. Ahí está el esquema de la reseña literaria, en donde se abordan cómo se deben construir cada uno de los párrafos en torno a la introducción, al desarrollo y la conclusión. Y finalmente, pautas sobre la corrección de la escritura. Y eso sería todo. Cuando los estudiantes ya hayan revisado estos dos recursos, entonces procederán a planificar su escritura, tomando en cuenta los recursos que se les han dado y además integrando el mapa de contenido que hicieron en Lucidchart y finalmente subirlo a la indicación de tarea que se plantea. Bien, eso es todo en cuanto puedo explicar sobre esta aula virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por tu explicación. Como les dijimos al inicio, tenemos algunos problemas de conexión, pero creo que Anita ha podido explicar de manera correcta su secuencia didáctica y la implementación de su aula virtual. Como habíamos manejado en las anteriores exposiciones, las personas que quisieran hacer preguntas a nuestros expositores o algún comentario sobre esta socialización lo pueden escribir en el chat o al final abriremos un espacio para que quien quisiera hacer alguna pregunta lo haga. A continuación va a explicar Natalie Cumbicus su aula virtual que la ha hecho en la plataforma de Classroom. Adelante, Natalie. Buenas tardes, me permite extender un cordial saludo a todos los presentes. A continuación voy a presentar mi secuencia didáctica que está planificada para la escritura de cuentos prosopográficos. Para ello he tomado una destreza del bloque de literatura que está dirigida para estudiantes de octavo año de educación básica superior. La destreza que he tomado es comprender textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y recursos literarios. Vi la necesidad de disgregar esta destreza porque era muy amplia, la cual quedó de la siguiente manera.
Escribir un cuento utilizando la prosopografía. Bien, cabe recalcar que cada actividad propuesta es con la finalidad que el estudiante aprenda a escribir un cuento utilizando la prosopografía. Asimismo, el estudiante a través de estas actividades aprenderá a identificar y reconocer los elementos y estructura del cuento. Estas actividades fueron seleccionadas porque permiten al estudiante centrarse en el tema que se está abordando. Asimismo, permiten una interacción tanto del docente, la tecnología y el estudiante. Para cumplir la secuencia didáctica se estableció 4 objetivos, uno general y 3 específicos. El objetivo general es escribir un cuento utilizando un recurso retórico, la prosopografía. Como ya lo mencioné, planteé 3 objetivos específicos. Aquí abro un breve apartado para explicar que cada uno de estos objetivos pertenecen a las diferentes etapas de la clase. Para la etapa de anticipación se asignó el siguiente objetivo, comprender la estructura y elementos del cuento. Para la etapa de construcción, utilizar un audiocuento para reconocer la prosopografía. Y para la etapa de consolidación, escribir un cuento a partir de una anécdota donde utilice la prosopografía. Bien, asimismo, estas actividades y recursos están establecidas para cada etapa de la clase, como lo podemos observar para la etapa de anticipación, construcción y consolidación. Cabe recalcar que la finalidad de estas actividades es para que el estudiante vaya insertándose y poco a poco vaya construyendo su conocimiento y poder dar cumplimiento al objetivo general. Ahora haré una explicación breve sobre la etapa de anticipación y consolidación y me enfocaré en la etapa de construcción, donde mostraré algunos recursos y actividades. Para la etapa de anticipación se estableció una actividad. Esta es a base de una explicación teórica sobre el cuento, su estructura y elementos. Para la actividad, los estudiantes deben observar el audiocuento El Diablo y sus añicos de Hans Christian Andersen y mediante una ficha interactiva deben identificar la estructura y sus elementos. Para la etapa de construcción, establecí 3 actividades. La primera es a base de una explicación sobre el recurso retórico, la prosopografía. Esto lo hice mediante diapositivas en PowerPoint con hipervínculos, como podemos observar. Al insertar el botón, nos remite inmediatamente a los aspectos que vamos a tratar, como la definición, características y ejemplos, como lo podemos observar. Bien, para esta actividad, los estudiantes deben escuchar el audiocuento La mujer del boticario que se encuentra en la plataforma de YouTube. Pido disculpas por el audio, por motivos no se escucha. Bien, después de escuchar el audiocuento, los estudiantes, a través de una ficha interactiva que se encuentra en la plataforma de Live Worksheet, deben establecer las características físicas de todos los personajes que aparecen en el audiocuento. Como pueden observar, lo establecido por personas, animales o cosas. El estudiante debe insertar en cada uno de esos cuadros los personajes que se encuentran y las características que establece el audiocuento. La segunda actividad la establecí con la finalidad de reforzar un poco el tema sobre la prosopografía. Para ello, he pedido al estudiante que escoja una imagen, fotografía, dibujo que a él le agrade y por medio de una ficha en Word vaya estableciendo características físicas. Para ello he adjuntado un ejemplo, como lo podemos observar, donde igual está repartido por personas, animales o cosas. La tercera actividad para esta etapa la he realizado como un refuerzo o evaluación, no con la finalidad de otorgar una calificación al estudiante, sino para que el estudiante reflexione y analice sobre los temas en los que está fallando. Para ello lo he hecho en PowerPoint con hipervínculos, donde trata de temas vistos anteriormente, como el cuento y la prosopografía, en la cual el estudiante debe seleccionar la respuesta que es correcta. Para ello voy a hacer una demostración con mi compañera Génesis. Yo voy a ir leyendo las preguntas y las opciones y mi compañera me va a ir diciendo las respuestas que considera correcta. No sé si Génesis se encuentra. Buenas tardes, sí, aquí estoy. Ya,
Vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿qué es el cuento? Primera opción, narración breve basada en hechos reales imaginarios. Segunda opción, composición literaria que expresa los sentimientos o emociones. Tercera opción, descripción de personas, animales o cosas. Cuarta opción, es un recurso retórico. Elijo la opción 1. Ya, si el estudiante acierta, inmediatamente se le remite a una página de felicidades. Si por el contrario el estudiante falla, se le remite a una página de incorrecto. Solo vamos a hacer 2 demostraciones. Vamos con la última, la prosopografía. La prosopografía es un recurso retórico que A, describe los rasgos físicos de las personas, animales o cosas. B, repetición de una o más palabras al comienzo del verso. C, combinación de palabras derivadas, todas de la misma raíz o lexema. El literal A. Ya, como podemos ver, mi compañera acertó en todas las respuestas. Finalmente, para la etapa de consolidación, he propuesto 2 actividades. La primera es la escritura de un mini cuento a partir de un dibujo. Y la segunda, que daría cumplimiento a mi objetivo general, es escribir un cuento a partir de una anécdota donde resalte la estructura de elementos y el recurso retórico, la prosopografía. Cabe recalcar que para estas 2 actividades he adjuntado ejemplos para que el estudiante tenga una noción y tenga una guía para que pueda desarrollar su trabajo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a Natalie, felicitaciones por su exposición. A continuación va a exponer el estudiante Álvaro Segarra, quien nos mostrará las características y los recursos que ha diseñado para su aula virtual. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, licenciado Lenny. Muy buenas tardes con todos. El tema de mi proyecto es diseño de una secuencia didáctica que permita a los alumnos de 10º año de educación general básica analizar las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales. Es por ello que he tomado la destreza con criterio de desempeño 4.1.3, que es indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales. Es por ello que con el objetivo general de este tema, que es diseñar una secuencia didáctica que permita valorar a los estudiantes la diversidad lingüística a partir del conocimiento adquirido sobre los contextos cotidianos de la sociedad intercultural y plurinacional. Bueno, como lo explicado por el licenciado Lenin, la secuencia se ha segmentado en 3 apartados, siendo así que los recursos de cada uno luego están adjuntados en la plataforma Edmodo, esta página que permitirá ver con facilidad el progreso y las falencias de los estudiantes, el cual es bastante significativo, puesto que gracias a esto luego se podrá tener en cuenta puntos que muchas de las veces se nos pasan por desapercibido en las clases. Como primera parte, hay que tener presente contenidos que los educandos ya hayan venido acarreando en cursos anteriores. Es así que me refiero a la anticipación. Por ello, en Genially será el primer recurso a considerar, en el que aquí se abarcarán temas introductorios sobre las variaciones lingüísticas. Además, se realizarán ejemplos dentro del contexto educativo que complementará a dichos conceptos del tema. Por otro lado, se desarrollará un pequeño test en Kahoot, de modo que se permita reforzar ciertos contenidos que se analizaron previamente. En este caso, si acierta o no a la respuesta, al final se mostrará la correcta para que el educando tome luego en consideración ciertos conceptos. Siendo que para comprobar el aprendizaje adquirido, el estudiante tendrá que realizar un mapa mental en cualquier recurso que esté a su alcance, de modo que en el mismo se pedirá un formato del contenido a llevar. Es decir, a pesar de que se pretende libertad en el trabajo, habrá al menos 2 temas imprescindibles a tratar en el mismo.
Es así que luego de haber realizado las diversas actividades se pudo palpar el resultado de aprendizaje esperado, que es: comprende las variaciones lingüísticas tomando como partida las regiones del país y por consiguiente se afianza con las preguntas que se realizan en la aplicación de Kahoot para que de esta manera se permita reforzar ideas sueltas sobre el tema central. Para valorar en el medio cultural y social los diversos contextos, cambios y transformaciones de las variaciones lingüísticas, me remito a la construcción. En esta desarrollé un video y lo he subido en YouTube, el mismo que contiene imágenes claras en lo visual y en el receptivo que contiene cohesión, coherencia. Además, está planteado un vocabulario preciso que se rodará en el mismo, de modo que en lo posterior el estudiante no tenga complejidad al momento de valorar las variaciones lingüísticas en el medio cultural y social. Como ya lo vemos en pantalla, en este video he considerado oportuno hablar sobre lo que son las variaciones lingüísticas que conciernen a la ubicación geográfica. Asimismo muestro lo que son las regiones del país para irnos adentrando en lo que posteriormente serían ejemplos de estas variaciones en distintas regiones. Además, aquí también trato de cómo las relaciones sociales juegan un gran rol en la manera de hablar. Luego consideré oportuno tomar como ejemplo de una película ecuatoriana titulada A tus espaldas, la misma que es estrenada en el año 2011. Bueno, esta la tomé porque denota de manera precisa el vocabulario que vendría a ser el propio de Quito. Además que se muestra la distinción de las relaciones sociales que existen tanto en el lado sur del panecillo y como del lado norte. Y es así que luego ya ejemplifico con un vocabulario propio de la región sierra, como achachay, arrarray, atatay, ayayay, en el que básicamente lo que se denota son esos quichuismos de nuestros nativos que forman parte de nuestra vida cultural y el habla característica de la región andina. Asimismo se muestra otros ejemplos más, como podemos observar en este apartado, como es yapa, guagua, nanay, ñaño, ñeque. Luego también hablo de la multiculturalidad e interculturalidad y cómo las mismas, a pesar de que incluyen comunidades con distintas formas de comunicarse, denoto cómo las mismas, con el transcurso del tiempo, han ido perdiendo fuerza en la sociedad. Y es así también que muestro un vocabulario de la región costera, puesto que a pesar de ser un vocabulario algo vulgar lo que muestro, esto también forma parte de la cotidianidad costera, como podemos percibir en pantalla, como es camellar, lámpara, farra, encamotar, amarrar, entre otros. Es así que luego planeé que como actividad extraclase para que mis estudiantes, tras ver el video, puedan contestar a la pregunta que se muestra en la descripción. Y asimismo he dejado el link de la película A tus espaldas para quienes de mi clase les interese, pues puedan observarlo en este link. Bueno, como otra actividad, realicé un pequeño ejemplo que servirá para la evaluación de los estudiantes. He diseñado a manera creativa un símbolo en PowerPoint, en el cual he pretendido plasmar un significante, de modo que luego se me facilite la explicación de la connotación que le doy al mismo. Y de la misma manera, cómo este símbolo influye con la interpretación dada para reconocer y valorar las variaciones lingüísticas en los diversos contextos. Claro, esto lo hago a manera de criterio personal. Es propicio mencionar que para recatar la importancia de la lengua hay que remontarse a los pueblos aborígenes del Ecuador. Por eso en el símbolo lo que se muestra es parte de la chacana, que representa la cosmovisión andina y la historia viviente tras este símbolo. Por eso es propicio darle otro matiz que sea un derivado de la chacana, para comprender la historia viviente y las diversas lenguas originarias del país que forman parte de la historia de Sudamérica, pero que con el tiempo estas han ido perdiendo fuerza y ya solo quedan
pocas comunidades que las practican. Es así que se muestra junto al símbolo el abecedario quichua, en el que se excluye ciertas vocales del español que hoy en día es el más hablado en América. Y asimismo hago una invitación a mis estudiantes para que puedan observar la representación original de la chacana y la importancia que tiene esta históricamente. Es así que para finalizar y como parte de evaluar este apartado, he planteado que el estudiante como autor diseñe un símbolo, imagen, dibujo o en el que pueda tomar como referente un ejemplo de la vida cotidiana, de modo que luego le permite explicar con al menos 3 líneas su representación y qué significado le da culturalmente para la valoración y el reconocimiento de las variaciones lingüísticas en los diversos contextos. Y claro, para esto puede afianzarse de la clase previa. Con los recursos trabajados no cabe duda que se logró de cierto modo llegar al resultado esperado, que es las variaciones lingüísticas, desarrollando las actividades previstas que corresponden a los tipos de variaciones acorde a la localización geográfica. En la parte de, bueno, para finalizar la interacción en la plataforma Edmodo, se desarrolló nuevamente una presentación en Genially, haciendo uso de infografías. El mismo contiene conceptos y ejemplos sobre las variaciones lingüísticas con los distintos tipos de habla. A esto me refiero situacional, geográfica, entre otros. En cambio, en EducaPlay se desarrolló una sopa de letras en el que el estudiante podrá identificar con al menos 3 palabras de los tipos de habla como muestra de las variaciones lingüísticas en la cotidianidad. Con los recursos se culminó con 5 preguntas en el módulo, a manera general de los subtemas estudiados. Se concretó así con este resultado de aprendizaje que es argumenta y muestra una visión nueva con concepciones diferentes sobre las variaciones lingüísticas, evidenciando así firmeza y el respeto a la identidad de cada pueblo. Eso en cuanto a mi intervención, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por tu exposición. Y para terminar, tenemos una aula más que veremos, que es la de María José Domínguez. Entonces, María José, te doy el paso a ti para que puedas empezar tu exposición. Muchas gracias, profe. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación, yo les voy a presentar mi aula virtual que ha sido elaborada en la plataforma Classroom. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, por primer lugar, mencionarles que para el diseño de esta secuencia didáctica, lo primero que se realizó, bueno, fue tomar una destreza del Currículo Nacional de Educación perteneciente al área de Lengua y Literatura de bloque de escritura. Por consiguiente, se procedió a desagregar esta destreza consistiendo en usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita de crónicas, la misma que va dirigida para los estudiantes del segundo año de bachillerato. Bien. Con respecto a mi aula virtual, esta se denomina redacción de una crónica. Bien, el objetivo principal es que el estudiante cree una crónica de su interés o un proceso de escritura adecuado. Bien, secuencia didáctica estructurada para los 3 momentos de la clase, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. Asimismo, se cuenta con unos objetivos específicos para cada momento. Bien. La misma cuenta con 4 actividades que están divididas para estas 3 secciones. Cabe mencionar que todas estas actividades cuentan con una evaluación para medir el nivel de comprensión de los estudiantes. Ya, en lo que compete a la apertura, yo he planteado aquí un video sobre la crónica, que, bueno, aquí se explica sus características y también su estructura. Y para ello también he planteado una ficha interactiva que es como una prueba evaluativa. Es en esta herramienta LiveWorksheets. Bueno, aquí se plantean preguntas acerca del video, como dejándoles a libre opción del estudiante sobre lo que es la crónica, cuáles son sus características, y también lo que escriba una breve definición sobre cómo también se estructura la crónica. Bien, con respecto a las actividades del desarrollo, bueno, aquí se adjunta un contenido teórico sobre los tipos de crónicas y también aquí en esta siguiente ficha
también se les plantea preguntas sobre lo que vieron aquí. Bueno, más o menos sería, aquí también les plantea un ejemplo de crónica en donde tienen que identificar el tipo de crónica y también su estructura. Bien, para la siguiente actividad he planteado una crónica que es en la herramienta Think. Bien. Para la colaboración de mi compañera Nixa, bueno, aquí se presenta una crónica que está fragmentada en varios textos. Entonces aquí el estudiante tendrá que ordenar la narración. Muy bien. Dani, tal vez te encuentras aquí. Buenas tardes. Sí, Hola. María José. Bueno, como ya lo mencioné, aquí el estudiante María José, tiene que leer esta... perdona que te interrumpa Dígame. un segundo. ¿Puedes tal vez apagar tu cámara? Quizás se te está escuchando un poquito entrecortado, tal vez para que puedas mejorar el audio. Ya. Continúa nomás. Listo. Bien. Como ya lo expliqué, entonces en esta crónica tú tienes que leer, interpretar la información y luego ordenarla. Entonces, para ello aquí he creado varias pistas. En cada de estas pistas se encuentra un pequeño texto sobre la crónica que tú tienes que ordenar. Dime por favor cuando quieres empezar. ¿Con la estrella? Ya. Lee por favor. Disculpa. Cancún. Jamás olvidaré la primera vez que pude contemplar la blanca arena y el claro azul del mar de Cancún, México. ¿Otro icono con el que quieras continuar tal vez? ¿Con la lupa blanca? Ya. ¿Cuál de las dos, esta o esta de acá? La primera, la que se Bien. Por favor, así mismo. Llegada. Todo comenzó el 1 de julio de 2006, cuando nos encaminamos hacia esta hermosa ciudad. Recién llegaba junto con mis padres y mis dos hermanos, cuando comenzaba a sentir los estragos del largo viaje de aproximadamente 22 horas, en automóvil desde mi ciudad natal del puerto de Veracruz. ¿Y otra más con la que quieras continuar tal vez? Podría ser la lupa amarilla. Ya. ¿Puedes leer, por favor? Encuentro. El plan era encontrar a la hermana de mi mamá, quien reside en la ciudad. Recuerdo haber sentido una enorme intriga por volver a mi tía después de 10 años. Realmente no guardaba ninguna imagen mental propia sobre su apariencia o su personalidad. Esto debido principalmente a mi corta edad cuando ella decidió mudarse. Solo tenía ciertas imágenes construidas con base en fotografías y relatos contados por mis padres. Muy bien, Danix. Bueno, por cuestiones de tiempo, se podrá concluir con esta actividad. Y también con lo que mi compañera Arme sobre la crónica. Es más que todo para que ustedes puedan observar la finalidad de este curso. Bueno, una vez que el estudiante haya aquí leído cada una de estas pistas, el siguiente, en esta ficha interactiva, se le hará una pregunta al estudiante para que identifique qué tipo de crónica se encuentra en la herramienta y posterior a ello escribirá el orden de la crónica según su criterio, añadiendo un título de su creación. Bien, y finalmente como la actividad del cierre, en la actividad del cierre se han planteado diapositivas en donde se explican aquí los pasos a seguir para que el alumno ya cree su crónica. Bien, como pueden observar aquí se dan todos los pasos. Aquí el estudiante tendrá que elegir un tema. También tiene que definir el tipo de crónica. Una vez que ya define qué tipo de crónica, entonces tiene que optar ya por el tipo de crónica. Trabajará en el estilo y asimismo empleará técnicas. Y finalmente ya definirá su estructura. Su estructura más que todo consiste en un título que tiene que ser atractivo y que llame la atención al lector. Una entrada, el cuerpo, su conclusión y también un comentario.
Bien, una vez que el estudiante ya tenga en cuenta todos estos pasos a seguir para que cree su crónica, seguidamente en la herramienta de Google Docs, ya aquí podrá el alumno crear su crónica. Esta herramienta al encontrarse en línea permite escribir a varios usuarios al mismo tiempo. Además permite un registro de todas las crónicas que deben subir todos los estudiantes en un mismo documento, generando así un orden para su posterior revisión. Entonces aquí el alumno tendrá una hoja, bueno, es más que todo una crónica corta que sea de su interés. Entonces aquí el estudiante ubicará sus nombres y ya podrá escribir su crónica. Muy bien. Actividad. Finalmente, en esta actividad se visualiza el cumplimiento de objeto en donde el estudiante ya crea su crónica de su interés aplicando un proceso de escritura adecuado. Bueno, estas serían las actividades, estas serían las herramientas virtuales que se utilizarían para el desarrollo de las actividades que dan como finalidad la aplicación de una destreza, de la destreza que se ha planteado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, María José, por la exposición que has hecho. Con eso terminamos con las exposiciones de los estudiantes. Antes de pasar a la otra parte, y quisiera pedir perdón por haberme olvidado de esto, pero bueno, todas las secuencias didácticas y todos los recursos y las aulas virtuales fueron también supervisados por la profesora Stephanie Guaño, que trabajó también con estos estudiantes en el ciclo quinto a través de la asignatura de escritura del plan de investigación, y ella también acompaña durante todo el ciclo. Supervisó y aconsejó a los estudiantes en el diseño, en la implementación, en la fundamentación teórica y en la redacción de su secuencia didáctica, de su proyecto de investigación, que se ha visto plasmado a través de la muestra, esta pequeña muestra de estas aulas virtuales que, como lo decía yo al inicio, están pensadas y están diseñadas para las características que tenemos de la educación actual, por la situación que estamos pasando, en la que el estudiante pueda interactuar directamente con los recursos sin la necesidad de que el profesor esté de manera síncrona, aún así recibiendo apoyo, porque como ustedes han visto, para cada recurso hay un tutorial, para cada recurso hay una guía, hay una explicación, hay una intervención pedagógica que el profesor ha hecho mediante su diseño, y además todas las actividades pueden ser retroalimentadas porque la utilización de diferentes plataformas permite que el profesor que ha diseñado el aula virtual reciba el material del estudiante y pueda retroalimentarle, cumpliendo así con esta característica de interacción pedagógica. Entonces, agradezco a todos los estudiantes que han presentado, y teníamos previsto una exposición más de Miguel Vargas, pero lamentablemente ha tenido problemas de conexión y lamentamos que no se haya podido ver esta aula. Pero bueno, no hay preguntas escritas en el chat, así que no sé si alguien quisiera intervenir o hacer alguna pregunta a los estudiantes que han expuesto esta tarde. Buenas tardes. Yo tenía una inquietud en cuanto a los estudiantes con las necesidades educativas especiales. Me parece interesante todo el trabajo que han presentado los compañeros, y mi duda es que si estas aulas virtuales tendrían el mismo resultado en los estudiantes con las necesidades educativas especiales, o qué estrategias se podrían plantear para poder utilizar estas aulas virtuales con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Gracias, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Wilson, por tu pregunta. No sé quién quisiera responder esta pregunta. Hola, Wilson, gracias por tu pregunta. Mira, voy a ser demasiado sincera. A este nivel, como estudiantes de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, nosotros no hemos recibido ningún tipo de capacitación en torno a adaptaciones curriculares que vayan dirigidas para estudiantes con necesidades especiales.
lo digo con toda sinceridad, y todos los docentes aquí presentes, incluyendo el profe Lenin, incluyendo la profe Stephanie, pueden dar fe de ello. Es por ello que en esta nueva malla, en este replanteamiento, precisamente se delega o se pone de manifiesto esta necesidad como estudiantes. En este sentido, lo único que te podría decir es que obviamente estos recursos no van a funcionar de igual manera para un estudiante que requiere atención especializada. Por ende, se deberían desarrollar estos recursos o repensarlos de una manera que se adapten precisamente a esas necesidades y obviamente con un abordaje previo para detectar estos problemas. En este sentido, no puedo ampliar más mi respuesta, simplemente aclaro, pero agradezco tu pregunta. Gracias, Anita, por tu respuesta. Y bueno, aquí quisiera ampliar lo que ha dicho ella. Y es verdad, por un lado, que el tema de la inclusión educativa nosotros siempre lo hemos pensado como un eje transversal a la carrera, no delegado únicamente en una sola asignatura. Y decir que las posibilidades que existen al trabajar con herramientas digitales son múltiples, porque los diferentes estímulos, tanto visuales, auditivos, de texto, amplían la posibilidad a que estudiantes con diferentes necesidades educativas puedan acceder a este tipo de recursos, más que en una educación tradicional, llamémoslo así. Entonces, desde ese punto de vista, y para contestar la pregunta de Wilson, creo que las posibilidades que existen al utilizar diferentes recursos y estos que han presentado los estudiantes son múltiples. Es verdad que se podría hacer un trabajo especializado en cuanto al diseño específico de otros recursos que trabajen de una forma más inclusiva y más amplia. Eso sí es verdad. Y como dice Anita, esa es una de las cuestiones que se ha trabajado en el punto de vista en el agregar a la nueva malla una asignatura especializada de inclusión educativa que permita solventar y capacitar correctamente a los estudiantes que se están formando como futuros profesores. Ok, yo para continuar en la tónica de toda esta semana, yo quiero felicitar a todos, Lenny y a Stephanie. Yo sé el trabajo que vienen realizando desde hace rato, y a los chicos, conozco a los chicos, que sé lo que son capaces de hacer. Ellos mismos saben también, si se tienen unos minutos a ver todo lo que han hecho desde que comenzaron esta parte, la verdad es que han crecido muchísimo. Bien, también voy a felicitar de una vez a Wilson por la pregunta. Y pues Wilson, y lo que te acaba de decir Lenny, y lo que acaba de responder Ana Lucía, pusiste sobre el tapete el gran tema de este siglo XXI y de la educación. Como dice Lenin, hemos tratado, sabemos que eso es una insuficiencia de nuestro sistema, que es y una necesidad. Fíjate, una insuficiencia y una necesidad, Wilson. Y también entonces nosotros tratando de que esto no les ocurra a ustedes, por ejemplo, que son los que vienen atrás, puedan cursar, está considerada esta asignatura para los próximos ciclos o en la nueva carrera, en el rediseño que se hizo. Y por otro lado, lo más importante de esto, aparte del esfuerzo de los chicos, ya le iba a decir, ¿cómo se sabe cuando algo funciona o no funciona? Haciendo una investigación. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, esto que acaban de presentar Ana Lucía, lo que acaba de presentar María José, lo que acaba de presentar Álvaro, y Dios, ¿quién olvido? Natalie, lo que acaban de presentar, por ejemplo, es algo que yo nunca he hecho en la vida. Entonces siempre he dicho, cuando alguien no ha hecho algo, por ejemplo, yo eso sí siempre admiro, digo, qué valiente, cómo lo hicieron, qué bueno. Entonces ahora lo que hay que hacer, hijos, lo que hay que hacer es ver si esto funciona y para quién funciona. ¿Y cómo lo hacemos? Con ensayos. Estos ensayos breves que están haciendo ahora con sus compañeros para validarlos. Entonces también allí tienen tesis, ¿oyeron? Tienen tesis de graduación, tienen tesis con este material que ustedes acaban de hacer. Si hacen ensayos con personas que se supone que no tienen ninguna condición, que no tienen ningún sentido comprometido, y más unas personas que sí lo tienen, y miran qué resultados hay, y mejoran y adaptan, eso es una investigación extraordinaria.
eso es extraordinario. Entonces, claro, la propuesta ya está hecha. Ahora ya tienen el camino andado, ¿vale? Ya se lo hemos dicho varias veces. Cada vez que ustedes se atreven a hacer algo, decimos, mira, ahí tienen una tesis, ahí tienen un tema para graduarse, ahí tienen el camino ya listo para que cuando lleguen a la necesidad de realizar el trabajo para la titulación, lo tengan hecho, chicos. Eso es todo. Felicitaciones. Muchas gracias, Rita. Tal vez alguien más quisiera intervenir en esta tarde. No, solo, bueno, de mi parte agradecer a Rita por su felicitación y bueno, también recalcar algo más que creo que no se dijo, que fue precisamente que debido al periodo de vacaciones, pues no se pudo aplicar esta secuencia, pero se hizo un ejercicio interno, al menos con algunas de las actividades, entonces eso también nos ayuda un poco a constatar cosas como las actividades planeadas funcionan y se desarrollan para conseguir la destreza que se ha planteado. Muy bien, les quiero elevar una felicitación cálida, sincera, a los estudiantes y también a los profesores que estuvieron pues pendientes de esto. De verdad que también pues a la gestora, de alguna manera por permitir esta articulación y por facilitar y gestionar todo este tipo de iniciativas. De verdad que en sí no siempre la perfección nos deja resultados favorables, no siempre la perfección se debe ver como un horizonte, sino que de alguna manera el caminar también trae algo aún más encantador, que es el camino mismo. Entonces yo creo que en ese camino a la excelencia no necesariamente está en saberlo todo, sino también en buscarlo. En la búsqueda hay cosas encantadoras. Y digo esto porque se nota que hay una consecuencia con lo que es el camino, que hay una consecuencia con lo que es buscar constantemente. Y el conocimiento es una constante búsqueda, no un fin. Entonces, dentro de esa dinámica me parece muy interesante el trabajo que han hecho. Se nota que hay una gran articulación y creo que desde la calidad académica y desde la disciplina y desde el sano ejercicio de lo humano y lo profesional que se puede evidenciar en la participación de ustedes, así como el ejercicio académico y la guía de los docentes, yo creo que se pueden seguir logrando cosas maravillosas. Estoy seguro que este país estará abierto y totalmente dispuesto a acoger a profesionales como ustedes, que estoy seguro que formarán a las nuevas conciencias de de su país. Un abrazo y felicitaciones de nuevo. Nada, chicos, solamente para comentarles, yo había visto sus secuencias en papel, había conversado con ustedes, había felicitado a algunos de ustedes, y ahora que les escucho hablando y que veo los recursos, cómo los tienen, esas aulas virtuales están ordenaditas, con la interactividad allí, todo en vivo, estoy realmente muy contenta de su trabajo. Están haciendo cosas muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a Felipe, a Stephanie, a Rita, a todos nuestros compañeros que siempre nos apoyan y que estamos ahí en un grupo consolidado, trabajando desde diferentes aspectos, de diferentes campos del conocimiento, pero siempre dándole una mano al otro. Y también a los estudiantes por el esfuerzo que han emprendido en la realización. Yo estoy seguro que podemos hacer un repositorio en donde consten las aulas virtuales y todos puedan disponer del código e interactuar. Como decía Rita, para los estudiantes eso es sumamente importante porque al tener, por ejemplo, ellos se ahorran un poco el tema de la aplicación de los recursos, o sea, de ir al aula y aplicar el test, el no sé qué, el ensayo a cada uno de ellos, sino que el hecho de que alguien tenga el código de tu aula, interactúe y responda a las preguntas y lo haga de manera consciente. Por eso yo decía, esto es como un curso que tú sigues, que tú vas a aprender a escribir una crónica, a escribir una reseña, a valorar las diversidades lingüísticas o etcétera, tantas cosas que han hecho los chicos.
a ellos igual les serán datos. Yo igual les retomo la idea que dijo Rita. Si ustedes, claro, implementan esto, consiguen gente que interactúe con sus recursos y luego sistematizan esos datos, los analizan, los comparan, revisan, cruzan variables, cuál recurso funciona mejor, qué tipo de gente interactúa, y todo eso gracias a las posibilidades que nos entrega la tecnología. Ustedes tienen ahí un proyecto de investigación completamente factible y súper interesante, y que a cualquiera le va a interesar porque son cosas novedosas y son cosas que la educación actual requiere, y que tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta de que necesitamos investigar y trabajar más en esto y dejar prácticas que no están o fueron caducas ya para la situación en la que nos encontramos. Entonces, mis felicitaciones a todos una vez más y gracias por asistir. Yo creo que nos vemos más luego ya mismo en la presentación de la revista Ripio, que les recordamos a las 6 de la tarde, y nos volveremos a encontrar entonces ahí. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, señores docentes. Buenas tardes, maestro Buenas tardes, Lenny. abrazos, Felicitaciones. Chao, Rita. Felicitaciones, Lenny. Gracias, Techi, por todo. Vale.